Hola, hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches a algunos quizás, seguramente de todas partes donde nos estén mirando. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, un jueves más que nos encontramos para siempre temas muy interesantes, siempre salimos sorprendidos y aprendiendo mucho. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como decía Marcelo, siempre nos da mucha alegría que nos acompañen en cada propuesta que les ofrecemos. Y tenemos siempre, para comenzar, algunas cosas para contarles y para pedirles. Sí, porque algunos son de los que vienen siempre los jueves y otros son nuevos. A todos les decimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los videos de todo lo que sucede en todos los jueves y todos los domingos también. No se olviden de darle like, de me gusta a cada uno de los videos, si es que les gusta. Si no les gusta, no lo hagan. Pero si les gusta, ayudan a que se difunda más los videos. Y salimos por las plataformas de YouTube, de Facebook y de Twitch, y si no en nuestro portal de sfarad.com. Siempre les agradecemos a todos los que colaboran con nosotros y si lo quieren hacer, los de Argentina lo pueden hacer por Mercado Pago, preparen el celular porque les ponemos el QR ahí para que puedan hacer donación y si no al pie de nuestra página de Sefarad hay un enlace o en PayPal para los que están en el exterior fuera de Argentina también pueden colaborar con nosotros. El programa de radio de esta semana, el que se está estrenando en este momento y que se puede escuchar a lo largo de todo el día de mañana, viernes, en radiosefarad.com, vamos a hablar de justo de las naciones, no necesariamente relacionado con los sefaradí, pero sí que sean hispanohablantes, de los poco conocidos. O sea, no es Schindler, no es Ángel Sansburis, no es Radigales, son los poco conocidos. Hay hasta de El Salvador, vamos a encontrar, de Ecuador, así que los invito a encontrar en radiosefarad.com nuestro programa de cada semana. Y Lili siempre nos cuenta qué es lo que tenemos de actividades en el Centro Cultural. Muchas actividades en mayo. Comenzamos con una parte especial del curso de ladino sobre el ciclo de vida, el nacimiento, tefilín y boda. Y también tenemos curso de gramática y curso de ladino inicial. Así que nos pueden encontrar en sfarad.com con ese mismo afiche y ahí se van a poder enterar de los cursos y los horarios. Tenemos también un excelente taller de danza oriental, sefaradí y marroquí. Esto funciona los viernes por la mañana en hora de Argentina. La profesora es de origen marroquí, es muy divertido y muy bueno para la salud. Así que los invitamos tanto de manera presencial en nuestro centro cultural con todos los cuidados y los protocolos del COVID, o también se puede tomar por Zoom si no están en Buenos Aires. Y continuamos con el ciclo de cursos con la profesora Alicia Benmergui y estamos en este mes de mayo ofreciendo una visión del judaísmo del norte de Marruecos, Algeria, Libia y Egipto. Interesantísimo. Como cada semana tenemos los domingos al mediodía en hora de Argentina, los encuentros de Al-Had, y vamos a tener este fin de semana al Centro Sefaradí de Estambul como anfitrión y ellos van a traer como invitados a dos jóvenes que nos van a hablar sobre el punto de vista de nuestros mancebos, de nuestros jóvenes justamente. Esa actividad que llevamos a cabo los domingos es totalmente hablada en ladino. Y el próximo jueves vamos a tener como invitada a Luisa Maya, ella es licenciada en nutrición y nos va a hablar sobre los trastornos genéticos de la alimentación en Sefaradim y Ashkenazim. Así que todos los temas y las propuestas que les ofrecemos creo que son sumamente interesantes. Esto es para los ashkenazim que se ponían celosos, decían, todo sefaradim, la de la semana que viene es para todo el mundo. Bueno, y hoy tenemos este tema tan interesante para todos y nunca pierde vigencia. Baruch Spinoza, entre la rebelión y el anatema, tenemos como invitado al Rab Felipe Yaffe. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo están?
Antes de empezar, voy a hacer una breve presentación de nuestro querido rabino Felipe Yaffe. Digo pequeña porque tendría mucho para decir, pero queremos escucharte. Así que solamente para la gente de afuera que no te conoce tanto, vamos a nombrar una pequeña parte de tu extenso currículum. El rabino Felipe Yaffe es licenciado en Biblia e Historia Judía por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es doctor en Biblia y autor de numerosas publicaciones. Fue decano del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer y rabino de la comunidad Bet Hillel. Es fundador y docente del Instituto Kibun y presenta conferencias en congresos, seminarios y es invitado a dar cursos en instituciones y universidades. Bueno, ahora te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la introducción, querida Lili, querido Marcelo. Y bueno, vamos directamente a nuestro tema. El tema que vamos a abordar... dedicamos con la gente. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar sobre el tema de Baruch Spinoza entre la rebelión y el anatema. Obviamente el tema que vamos a tener, sobre el cual vamos a estar dando vueltas, es el anatema, ¿no es cierto? El jerem, el famoso jerem a Benedicto Spinoza Baruch Spinoza. Se escribió mucho sobre él. Una de las líneas investigativas que yo voy a seguir en mi exposición va a tener con un trabajo hecho por Alfredo de Vallota, de la Universidad Central de Venezuela, que ha hecho un trabajo de investigación bastante bueno, y es lo que deseo compartir con ustedes cuando trabajemos en los contextos alrededor de este edicto y directamente después con el edicto propiamente dicho. Bueno, vamos al tema entonces. En el siglo XVII, llamado por Whitehead, un investigador siglo del genio, Spinoza brilla con luz propia y muchos lo señalan como la cabeza de los movimientos que entre 1650 y 1750 se conocen como la Ilustración radical, por los cambios que había, ¿no es cierto?, digamos, en su tiempo. Él es producto de esos cambios. Spinoza satisfizo todas las expectativas clásicas de lo que debe ser un filósofo, porque intentó y dio respuesta a casi todas las cuestiones metafísicas, morales, políticas, epistemológicas más importantes en forma clara, sin ocultarse detrás de la palabra de retórica vana. Pero su ingreso a la vida pública, por así llamarla, se dio justamente de manera coincidente con su expulsión, su dura expulsión de la comunidad judía de Holanda el 27 de julio de 1656. Si nos preguntamos con una aproximación no especializada, ¿qué hace un filósofo? Bueno, la respuesta podría ser procurar el desarrollo de una visión global del mundo y de la posición del hombre dentro de ese mundo. Su vida y su obra fueron uno de esos ejemplos de honestidad y valentía intelectual. Digo esto porque él defendió con su propio honor y con su propia vida, diría yo, y existencia, los principios que él sostenía, más allá de que fueran o no criticables, pero él puso yo creo en esto y creyó en ellos hasta el final, costándole mucho, mucho de su salud, era un hombre enfermo, y a su vez, digamos, su prestigio y su trabajo de intelectual. Entonces, bueno, justamente a partir de esto, que es lo más difícil, le permitió ir hasta donde el pensar lo llevó, sin claudicar, sin hacer concesiones y ofreciendo los resultados de su recorrido a los otros. Compartía lo que él tenía. Por eso, un investigador dijo que no hay filosofía superior a la de Spinoza. Tal vez un poco exagerado, pero realmente el valor que le están entregando al trabajo spinociano. Con la razón no se puede ir más allá de lo que él llegó. Por su parte, Hegel escribió en su introducción a la historia de la filosofía que no hay alternativa. O se es espinosista o espinociano o se renuncia a la filosofía. Y Bergson dijo que todo pensador tiene dos filosofías, siempre, la personal y la de Spinoza. Tanta relevancia tenía él con su obra. Con una particularidad, destaca otro pensador de Lutze, muchos filósofos han sufrido persecución, cárcel y hasta la muerte como consecuencia de sus obras y propuestas. Pero Spinoza es el único que antes de haber escrito nada sufrió una excomunión y a veces algunos cuentan también algún intento de terminar con su vida.
Veamos un poco algunos elementos de su biografía. Para muchos intérpretes, debido a la influencia romántica, algunos grandes hombres encarnan el espíritu de un pueblo, de una cultura, de una tradición, de un momento histórico o de una clase. Así, por ejemplo, Descartes y Pascal son Francia, Kant y Fichte son Alemania, Dostoyevsky es Rusia, Ortega y Unamuno son España, y como el autor de un poco esta investigación que estoy citando es venezolano, dice Bolívar es Venezuela, agrega el ejemplo de su propio terruño. Pues bien, Spinoza no cabe en este modelo, era holandés de nacimiento y en Holanda nació, murió y fueron holandeses muchos de sus amigos y se consideró a sí mismo, por encima de todo, un ciudadano de Holanda. Pero era judío y como tal se educó, pero fue expulsado de la comunidad. Español por tradición familiar, a que sus padres eran portugueses convertidos, es decir, marranos. Esta mezcla de identidades llevaban a Spinoza, que era un agudo intelectual, a repensar y a rever absolutamente todas las cosas. El castellano y el portugués fueron sus lenguas maternas, junto con el ladino, y los portugueses fueron sus poetas favoritos. Pero escribió en latín y conocía bien el hebreo, y hay quienes defienden que pensaba en hebreo y, por supuesto, dominaba el holandés, ya que por sus negocios él era óptico, ¿no? Vamos a tocar ese tema en un minuto, operaba en la bolsa, pero solo escribió en holandés, en Dutch, algunas de sus cartas, ¿no? Para Spinoza, nación, cultura, religión, tradición no fueron ni dones ni realidades con los que lo dotó la vida. Todas esas cosas para Spinoza fueron problemas, desafíos, dificultades. Por eso mencionaba que aquellas características que van tallando el perfil de un pensador, para Spinoza se transformaron en desafíos que él tenía que superar para transmitir lo que pensaba, para hacerse entender y para escribir sus obras. Spinoza estudió unos 13 o 14 años en la escuela de la sinagoga de Ámsterdam, ¿no es cierto?, llamada el Árbol de la Vida, a cargo del rabino muy importante y que brillaba con luz propia en su tiempo, Saúl Levi Morteira, considerado una de las mentes judías más brillantes del siglo XVII. Si bien los sefaradíes habían intentado conservar ritos y costumbres, lo habían hecho en el patio trasero, ocultos, perseguidos, por supuesto, los que venían de Portugal, de España, y mucho de todo ello se había perdido, como el conocimiento del hebreo, al par que rituales y prácticas se habían deformado. Eran judíos de voluntad más que de formación. Sabemos que, digamos, aquellos que lograban salir de España o de Portugal iban directamente a Ámsterdam para recobrar su propia identidad, ¿no? Inclusive la formación de estos judíos estaba fuertemente cargado de contenidos católicos, porque cuando eran marranos viviendo en España y en Portugal, tenían la obligación de concurrir a instituciones católicas y por supuesto eso lo habían aprendido. Entonces, de pronto cambiaban la identidad porque lo que toda la vida estuvo oculto, en Ámsterdam lo podían abrir. En la escuela, Baruch leyó el Talmud, la Torá, aprendió hebreo y llegó a conocer las escrituras con excelencia y era reconocido por ello. Pero este esfuerzo por recuperar la ortodoxia del judaísmo no carecía de resistencia, principalmente alojada en la lengua porque los sefaradíes que habían leído la Biblia en la versión de Ferrara, ¿sí?, una Biblia traducida, digamos, al hebreo y al judeo-castellano, consideraban entonces por ese motivo que el castellano era la lengua por la que había que pasar para llegar a Dios. Y en castellano estaban sus clásicos y sus obras litúrgicas. El rabino también maestro de la sinagoga, que representaba esta corriente, enfrentado en muchas ocasiones con Morteira, era Menashe ben Israel, nativo de Madeira, el hombre que se iba a proyectar más adelante en la historia general del pueblo de Israel. Diplomático, un hombre a la moda, latinista, y que fue pintado por su amigo Rembrandt, que nos permite tener una imagen de lo que él fue, que instaló la primera imprenta judía. De manera que tenemos una colectividad de artesanos, comerciantes, con una alta preocupación espiritual, buscando renovar su fe que, aunque admitida en Holanda, tenía controles, que día a día recibían noticias de sus compatriotas perseguidos en la península ibérica y Europa, y que se debatía entre dos corrientes culturales internas.
En lugar de seguir la escuela de rabinos, pero sin dejar de estudiar con Morteira, Baruch ingresó a trabajar con su padre, quien murió en 1654. De paso, comentamos que ese es el momento donde él termina de romper con los atavíos y con las ligazones que tenía con la religión, porque su padre era un personaje muy reconocido en la comunidad y él ya se sentía un poco distante de todo eso. Por ello, con su hermano Gabriel, se hicieron cargo de la casa comercial de la familia, que se llamó entonces Bento y Gabriel de Espinosa. Era un negocio de importación y exportación de bienes con Portugal, que incluía operaciones bancarias y de financieras, pero que por ese entonces no se encontraban en un momento floreciente debido a una de las varias guerras con Inglaterra y sus bloqueos. Pero por negocios frecuentó la bolsa de Ámsterdam, donde tomó contacto con miembros de las sectas cristianas disidentes y minoritarias que se asociaban con los judíos para mejor defender sus intereses comerciales frente a la mayoría calvinista. Por supuesto, digamos, Holanda ya era una grande de las banderas de la Reforma, ¿no? Esto sitúa al joven Spinoza totalmente inmerso en el mundo y los conflictos cotidianos. El latín, que es otro de los idiomas que él manejaba y el idioma que él utilizó para escribir sus obras, aparentemente lo estudió con Francis van den Enden, un antiguo jesuita que había fundado una escuela donde enseñaba ciencias, matemáticas, la filosofía cartesiana y el latín, que mantenía sus lazos con el catolicismo, a pesar de estar prohibido en Holanda, ¿no? Ahí también había censura en ese sentido. A su escuela en Holanda concurrían judíos, me refiero a la escuela de Francis van den Enden, concurrían judíos, cristianos liberales y anticlericales, y Spinoza estudió con él desde que tenía 20 años. Allí se leía y discutía a Hobbes, Descartes, Lucrecio, y se representaban obras de los dramaturgos latinos. Desde que en 1896 algunos plantearon la idea de que el círculo spinoziano señalara la mutua influencia intelectual entre Van Enden y el joven Spinoza. Parece que se nutrieron mutuamente de sus, de alguna manera, posturas críticas, revolucionarias, heréticas por momentos, ¿sí? Muchas discusiones han habido tanto en favor de que el viejo latinista Van Enden fuera factor determinante en las posiciones de Baruch, así que el joven Spinoza, que fue el que determinó de formar las opiniones radicales de su maestro. O sea, no quedaba claro quién influenció a quién. Aparentemente los dos se influenciaron los dos. Es muy poco lo que se sabe de Spinoza inmediatamente después de su expulsión, hasta 1660. Es probable que se quedara en Ámsterdam dedicándose a los estudios de las obras de los neoclásicos. Puede que también los rabinos se hayan dirigido a la autoridad civil para que lo expulse de la ciudad, ya que se sabe que estuvo en Ouderkerk, una aldea cercana a Ámsterdam, en la que se encontraba el cementerio de la comunidad judía portuguesa, donde estaban enterrados sus padres. También es muy probable que se haya reunido con Van Enden, ayudándolo a su escuela, y en 1670 se mudó a La Haya, ¿sí? A The Hague, donde le alquiló una habitación al pintor Van der Spijk hasta su muerte en 1677 a los jóvenes 45 años. Es un poco su historia, ¿no? En términos generales. Vamos a compartir el edicto y vamos a ver qué es lo que podemos aprender de él respecto de nuestra figura. Ok, bueno, aquí tenemos una copia del original. Si algunas pueden mirarlo despacito, van a encontrar, por supuesto, la fuerte presencia del portugués, pero mucho del yidio y del ladino también se va a encontrar acá. Así que es fascinante. Bueno, no lo vamos a leer de acá, pero es maravilloso poder ver cuál era el original. Vamos al texto, ¿ok? Leamos el texto de la excomunión que tuvo lugar el 27 de julio de 1656 en la sinagoga del barrio judío de Ámsterdam, cuando Spinoza tenía 24 años para hacer de lo que tratamos. Tengan en cuenta, como mencionamos antes, que Spinoza no había publicado nada. Era tan cuidadoso que cuando se publicó una obra, se publicó con un seudónimo para no generar problemas. Y otra obra, me refiero a las dos grandes obras de él, el Tratado Teológico Político y la Ética, se publicó post-mortem.
Él publicó un par de obras antes que tenían que ver más con la elucidación a pedido de un alumno de él sobre determinados criterios de cómo entender determinados pensadores filosóficos, ¿sí? Pero nada que en lo revolucionario. Entonces, en realidad, todo esto surge sin que haya nada escrito de él y con tan solo 24 años ya lo estaban excomulgando. Así dice el texto. Los señores del Ma'amad hacen saber a sus señorías, como hace días, teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, procuraron por distintas vías y promesas apartarlo de sus malos caminos. Primero, habla de la gente del Ma'amad. Ma'amad es una palabra hebrea que significa status. Ma'amad de la palabra Omed. ¿Sí? Pues me refiero a la clase dirigente, a los señores del Ma'amad. Les quiero recordar que el padre de Spinoza también en su momento, no en este momento, pero había pertenecido también al Ma'amad, ¿no? Y esto es interesante en la cuestión de la jerarquía sinagogal y la jerarquía comunitaria, ¿no es cierto? Entonces dice el texto, entonces dice que intentaron apartarlo de sus malos caminos y que no pudiendo remediarlo, antes por el contrario, teniendo en cada día mayores noticias de las horrendas herejías que practicaba y enseñaba de los actos monstruosos, es la traducción del original, miren las cosas que dicen, teniendo de ellos muchos testimonios fidedignos que presentaron y testificaron todo en presencia del susodicho Spinoza, y quedando convencidos que, examinado todo ello en presencia de los cánones rabinos, decidieron con su acuerdo que dicho Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel, como por lo presente lo ponen en excomunión con la siguiente excomunión. Y sigue. Espera un segundito, la parte de arriba sale como borrosita, con la sentencia, atención con esto, con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y con el consentimiento de toda esta comunidad santa y en presencia de estos libros santos, ahí me paro y quiero explicar antes. Fíjense, con la connivencia o el apoyo de los ángeles, de los santos, con el consentimiento del cielo, ¿no es cierto? Y el consentimiento de la santa comunidad. ¿Esto a qué nos recuerda? Nos recuerda el Kol Nidrei. ¿Recuerdan cuando comienza Kippur? Que lo que primero se hace en Yom Kippur cuando comienza, en algunas sinagogas después del Matobu, después de que comienza esta declaración de principio, donde se va a tomar la decisión de que los pecaminosos puedan rezar junto con los otros como parte de la comunidad, comienza diciendo Vishivash el Mala, Vishivash el Mata, Aldata Makonde, Aldata Kaal, en la reunión del cielo, en la reunión de la tierra, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la voluntad de la santa comunidad. Anu Matirim Leit Palel y Mavarianim. Nosotros autorizamos a rezar con los transgresores. Así comienza Yom Kippur y lo decimos 3 veces esto. Este espíritu de decisión comunitaria global unida a lo celestial es lo que también está primando acá en el edicto de Spinoza. Y dice el texto, con los 600 preceptos que en ellos están escritos, todo esto que estamos diciendo, nosotros excomulgamos, apartamos y execramos a Baruch de Spinoza con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Y dice, maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Un poquito más abajo, Marcelo, si podemos ir, están las explicaciones. Por ejemplo, lo primero que vemos es con respecto a la maldición que estaría invocando concretamente la excomunión con que excomulgó Josué y Yoshua a Jericó. Acá tenemos la fuente, digamos, una fuente de eso. Perdón, este es el punto B, el punto A, el que está más arribita. Ahí está. Dice, griten porque el Señor les... Esto dice Josué capítulo 6. Griten porque el Señor les entregó la ciudad. Pero la ciudad será anatema, Jerem, ¿ven? Si no se puede tocar, no se puede acceder a la ciudad, al Señor. Ella es Jerem, anatema al Señor. Ella con todas las cosas que están en ella,
solo vivirá la prostituta Rahab, que fue una figura interesante en el texto, que es la que le permitió a los espías acceder a la ciudad de Jericó, con todos los que estén en su casa con ella, porque se escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, pueblo de Israel, van a vencer a Jericó. Pero guárdense del anatema, no toquen ni tomen nada del anatema, no sea que hagan anatema, Jerem, el campamento de Israel, y le ocasionen destrucción. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. Esto con respecto, por supuesto, al punto A. Pasamos al punto B. El punto B está hablando, dice concretamente en el tema de la excomunión de Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes, ¿sí? Acá hay una maldición que estaría realmente maldiciendo a unos jóvenes que están allá, ¿no? Dice, en realidad acá sería Eliseo, concretamente, y dice, después fue de allí a Betel, y cuando subía por el camino salieron unos muchachos pequeños de la ciudad, y se burlaban de él diciéndole, sube calvo, volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre del Señor. Entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. Así cuenta el relato bíblico, no es nuestro tema hoy, pero básicamente hay una cuestión de maldición y el texto dice que el profeta se fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria, ¿no? Esta sería la intensidad del castigo, ¿no? Comparándolo con el castigo del profeta en el caso de la ciudad de Betel. Y por último, digamos, el punto B o el punto C se refiere concretamente a lo que tiene que ver con, dice así, y sucederá que si escucharas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, cuando obedezcas la voz del Señor. Esto está en Deuteronomio, sí, porque recuerdan que el texto había dicho, advirtiendo que nadie puede hablarle, etcétera, etcétera, y dice en el texto, en la parte C, maldito sea aquel que no cumple con estos preceptos, y bueno, y esa maldición que le está cayendo a Espinosa porque no cumplió con los preceptos y desafiaba la Torá, está tomada de Deuteronomio 28, y dice, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito seas en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Todo esto sin cumplir con los preceptos. Y bendito el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas, el aumento de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza al amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Por otro lado, pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te mando hoy, todas esas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y ahí dice el mismo texto del edicto de Espinosa, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito serás al salir. Entonces, básicamente esto, son las fuentes inspiradas en el texto bíblico respecto de la maldición. Me gustaría volver al texto propiamente, Marcelo, si se puede. Digamos, aquí tenemos la parte de abajo, la parte de arriba, otra vez, si se puede llegar. Digamos, muy bien. Dice, Dios bendito. Ok, hasta aquí llegamos. Bendito sea el salir. No quiera el Altísimo, después de la C en coloradito, seguimos de allá. No quiera el Altísimo perdonarlo hasta que su furor y su celo abracen a este hombre. O sea, que Dios se enoje y lo desaparezca, lo queme. Lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de esta ley. Borre su nombre bajo los cielos y sepárelo, para su desgracia, de todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Y nosotros, los unidos al Altísimo vuestro Dios,
vosotros que estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, o sea, no se puede hablar con él, ni leer nada de él, ni referirse a él. Hay que ignorarlo, advirtiendo que nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. Seguimos adelante. Marce, un poquito el próximo párrafo. Ahí terminó. Ok, escrito por él. Bueno, básicamente esto es la editorial, ¿no es cierto?, de Spinoza, concretamente del edicto que él estaba planteando. Vamos a ver qué es lo que nosotros podemos encontrar acá, ¿no?, en esta cuestión. Quiero que vean lo importante del texto. Es un texto cruel, un texto muy difícil, pensando que hay un muchacho de 24 años que todavía no publicó nada, es por cosas que él dijo. ¿Por qué ocurrió eso? Acá vamos a ver, recuerdan que al principio habíamos leído, dice, teniendo de ello muchos testimonios fidedignos que presentaron y testificaron todos en presencia del susodicho Spinoza, al principio del edicto. Entonces, alguien pregunta, ¿a qué se refieren? ¿Quiénes son los que hablaron mal de él? ¿Quiénes son los que lo delataron? No es que él hablaba en oculto, él decía lo que pensaba, pero ¿quiénes son los que formalizaron la denuncia de las cosas barbáricas que él estaba diciendo? ¿A qué se refieren? La respuesta la encontramos en una biografía de Spinoza, escrita por un coetáneo, el médico francés Louis-Maximilien Lucas, publicada póstumamente en el año 1720. ¿Qué cuenta Lucas o Lucas, no es cierto? La biografía de Lucas es francamente simpática con Spinoza, aunque el editor aclara que pone a la consideración de este libro, y atención, y lo va a criticar a Spinoza en esta parte, le va a decir. Él cuenta la historia de Spinoza, pone las cosas de Spinoza, pero dice, pone a consideración este libro de opiniones horrorosas, el libro más maldito del ateo más terrible para que los hombres doctos y piadosos puedan refutarlo. Lucas refiere que 2 condiscípulos de Baruch, de la escuela rabínica, lo acusaron de sostener que los ángeles no existen y que no hay nada en la Biblia que induzca a pensar que Dios no es corpóreo. Son acusaciones terribles, lo que se puede entender como que no hay seres puramente espirituales y que no hay un Dios inmaterial distinto al mundo material. O sea, concretamente, acá no vamos a entrar en teología profunda, pero básicamente en las críticas de Spinoza, sobre todo en lo que él va a publicar en el Tratado Teológico Político, en los capítulos que tocan en la valoración de la narrativa bíblica, va a plantear bajo su teología, donde el Dios o el Dios de Israel, en realidad, o el Dios en el que él cree, es un Dios, en realidad se llama Deus sive natura, es el Dios de la naturaleza, no es un Dios que se revela, no es un Dios que tiene empatía, es un Dios más impersonal, es un Dios inmanente, ¿no es cierto? No trascendente, sino inmanente, que se ve todo para adentro, y él termina concluyendo con que su visión de Dios es que Dios es la naturaleza, ¿no? Deus sive natura, Dios es la naturaleza. Entonces, en consecuencia, en función de esto, tampoco hay alma separada del cuerpo y que el alma es idéntica a la vida. De alguna manera podemos poner esto. Estos muchachos, según Lucas, habrían ido donde los rabinos y le habrían comentado que Spinoza andaba diciendo estas cosas. Y estas cosas son ideas que recorren toda la obra de Spinoza, la verdad, con la que no solo habría de enfrentarse a sus oponentes religiosos, sino también a otros pensadores que lo enmarcan en lo que se califica de panteísmo y ateísmo. Algunos dicen que es lo mismo, otros no, es una gran discusión, ¿sí? Panteísmo, el concepto de panteísmo es que Dios es la naturaleza. Bueno, pero si Dios es la naturaleza, bueno, muchos ateos piensan que la naturaleza existe. Nadie lo cuestiona, entonces dicen, bueno, en aquella época sostener panteísmo es medio como sostener ateísmo. Otros dicen que no, que son cosas distintas. Y bueno, la polémica sigue estableciéndose hasta el día de hoy en función de quién escribe sobre el tema. En el siglo XVII estamos lejos, atención con esto, de la permisividad para expresar ideas como en tiempos de Voltaire, ya unos años más tarde. Y sus coetáneos, si bien dice Benítez
que el ateo del siglo XVII es un personaje enmascarado, lo que nos hace recordar la expresión cartesiana, salgo al mundo enmascarado. ¿Qué quiere decir enmascarado? Como no estaba bien aceptado o de alguna manera recibido el tema de hablar de yo soy ateo, todo el mundo creía en Dios, de una u otra manera. Había profundas discusiones entre los católicos y los protestantes y los calvinistas y los luteranos y otros grupos que fueron surgiendo, pero todos creían en Dios. Spinoza tiene una dificultad porque él no queda muy claro en respecto de si Dios está o no para él. Entonces él lo resuelve diciendo, para mí, Dios es la naturaleza. Nadie le podía decir a Spinoza que no creía en Dios porque él decía que es Dios para él, aunque algunos estén en desacuerdo. Pero dicen que, entonces, algunos autores, como en este caso Benítez, dice que el tema de decir, pero esta es la opinión de algunos, el tema de plantear que es un personaje enmascarado es porque el argumento de ser panteísta ocultaba realmente el ateísmo, que estaba muy poco programado, como dije, y muy poco aceptado en aquellos tiempos. Entonces, bueno, soy panteísta y quedaba medio a medias aguas el argumento de la posición. Eran épocas en que, a pesar de todos los conflictos y diferencias, casi la totalidad de la gente consideraba la religión el cimiento de la sociedad, con la lógica incidencia en los aspectos éticos, políticos y sociales. En este marco, declararse ateo era incomprensible, algo fuera del sentido común, era como dispararse una bala en el pie, un impensable, algo inadmisible. De allí que los ateos desarrollaron al extremo el arte de la simulación y del enmascaramiento, como dijo Benítez antes, para expresar sus ideas. Y una de las máscaras más frecuentes era el panteísmo, que obligaba a un extremo cuidado para leer entre líneas los escritos de la época, con el riesgo de que esto acarreara las malas interpretaciones, de confusiones o de introducir los propios prejuicios y deformaciones. Spinoza, con su formulación, que ya mencionamos recién, Deus sive natura, Dios ergo la naturaleza, va a resumir la esencia del panteísmo moderno al punto que, dada la influencia que ejerció en toda la Ilustración, lo que sería llamado panteísmo pasó a conocerse como espinosismo. O sea, Spinoza argumentó tanto respecto de este panteísmo que al final unieron el panteísmo con el espinosismo, aunque hay algunos autores que dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ahora bien, en el panteísmo, como lo va a presentar Spinoza, no se identifica a Dios con el universo, ni con la totalidad de los entes que son solo modos, son solo expresiones de la sustancia divina que se manifiesta de múltiples formas, como materia o como espíritu, pero sin ser materia ni espíritu, como lo aclarara Spinoza en el capítulo 4 de su Tratado Teológico Político. El panteísmo moderno concibe la idea de un Dios inmanente. Inmanente significa que crece para adentro, no es, digamos, trasciende, sino que se va enriqueciendo para adentro, ¿sí? Un Dios inmanente, alma del mundo, fuente de todo movimiento y principio de toda inteligibilidad, que regula la producción de todos los cuerpos y reúne las leyes que ordenan la mecánica del universo. Visto así, por supuesto que el panteísmo niega a Dios, niega el Dios de la revelación, creador del universo. O sea, como Dios es la naturaleza, no hay actos independientes, no hay hablar con Moshe, no hay que el diálogo con Adán, no es que Dios tiene empatía, escucha tu plegaria. Dios no es el Dios de Israel, es otro Dios que es exactamente lo mismo que naturaleza, que tiene su ritmo, es un Dios que no tiene libre albedrío, esto es importante. El Dios espinociano no tiene libre albedrío, ya que actúa en su esencia como funciona la naturaleza. La naturaleza no puede decidir, bueno, hoy no mando una tormenta. Bueno, el Dios, que es como la naturaleza, tampoco lo puede decir. La tormenta va a venir si tiene que venir. Y en consecuencia, esa es la esencia divina en el pensamiento, la esencia de Dios en el pensamiento espinociano. Niega otra vida después de esta, no hay una vida después de esta. La gente se muere y se muere, y la vida continúa con otras personas. Niega los libros sagrados como inspirados por Dios para la salvación. Eso está clarísimo explicado en varios capítulos de su Tratado Teológico Político. En resumen,
niega el Dios de las religiones instituidas. Y dado que la ecuación para los creyentes se reducía a que hay un Dios personal revelado o no hay ninguno, el panteísmo fue considerado una forma de ateísmo en ocasiones indistinguibles, ¿no es cierto?, respecto de la religión y la postura entre una cosa y la otra, el ateísmo y el pensamiento espinociano. Las opiniones de Spinoza, que confrontó con sus acusadores, lo colocaban también en el centro de varios enfrentamientos que se daban en el seno del judaísmo amsterdano. Vamos a tocar un tema. Tal vez ustedes recuerdan la famosa discusión de los saduceos y los fariseos, en hebreo los tzdukim y los prushim. Los saduceos vienen de la familia Tzadok, eran sacerdotes, ¿no es cierto? Y por supuesto ellos eran los guardianes del culto hasta que surgió todo el pensamiento rabínico. Se cumplía la Torá. El texto bíblico habla del respeto hacia la Torá. Entonces, estos eran los saduceos. Pero después vinieron los fariseos, cuando se empieza, sobre todo después de la destrucción del segundo templo, los fariseos eran aquellos que vienen del Efaresh, Prushim, en hebreo, que son los intérpretes, que terminan siendo los rabinos y los maestros. Bueno, Spinoza, según algunos autores, parece identificarse con una suerte de renovación de la teología saducea que hacía mucho tiempo que había desaparecido, ya que nosotros, en la tradición judía tradicional, continuamos con la línea farisea. No faltan algunos que cuando se habla de los caraítas, que tuvieron discusiones en la época medieval con algunos rabinos, también como que de alguna manera resucitaban el pensamiento saduceo. Entonces, a grandes rasgos, los saduceos negaban la inmortalidad del alma, la resurrección y la existencia del espíritu de ángeles, etc. Según el historiador judío Flavio Josefo, nos dice el autor, tampoco aceptaban la predestinación y enfatizaban el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos, pero lo hace en esta vida, los saduceos, por lo que ser rico, y ellos lo eran, era señal, me refiero a los saduceos, que eran de familias aristocráticas sacerdotales, era señal de pertenecer al pueblo bueno. Su filosofía era materialista, liberal y mucho más mundana que la de otros grupos. Negaban que nada de la Biblia hebrea tuviera autoridad aparte de la Torá, y a la que seguían literal y rigurosamente, igual que los caraítas algunos siglos después, rechazando las interpretaciones de los rabíes, sus tradiciones y leyes orales que mitigaban los castigos más duros, como el ojo por ojo y diente por diente. Asociados al templo en Jerusalén, los saduceos desaparecieron como grupo importante después de que el templo fuera destruido en el año 70 de nuestra era, tal como mencionamos. Hay, sin embargo, evidencia que sobrevivieron como grupos minoritarios casi hasta la Edad Media, y los caraítas, que mencionamos también, se opusieron al rabinismo talmúdico y se proclamaron sus continuadores. En tiempos de Spinoza, sus propuestas parecían volver a circular nuevamente entre los judíos. Aunque no hubiera unanimidad entre los rabinos, las ideas de Spinoza, negando a la inmortalidad del alma y la resurrección, eran cercanas a las de los saduceos y fueron rechazadas especialmente por Levi Moreira, por este rabino encumbrado, ¿no es cierto?, de la sinagoga donde fue anatematizado Spinoza, especialmente por Levi Moreira, que había sido su maestro. Sin embargo, al decir de Lucas, lo que encolarizó a Morteira, concretamente no Moreira, Morteira, fue la acusación que hicieran de que Spinoza devaluaba a los judíos observantes por ser gente ignorante. De pronto, mientras leía y revisaba estos apuntes, recordaba el libro de Yalom, ¿no es cierto?, sobre el enigma Spinoza, donde si bien es una novela, pero muy bien documentada, él cuenta, Yalom, ahí en la novela, que Spinoza, cada vez que se encontraba con alumnos, hablaba de los ignorantes, ¿no es cierto?, de los ignorantes a los judíos observantes, porque decían que eran supersticiosos, ¿no? Y el texto dice, fíjense, judíos observantes por ser gente ignorante y supersticiosa, que no sabía nada de Dios y sin embargo se consideraba el pueblo elegido. Ignoraban la verdad de Dios y se consideraba el pueblo elegido. O sea, muy duro Spinoza, se jugaba por sus principios, pero tenía principios que caían muy mal en su tiempo. Otro ingrediente que habría agravado la situación de Spinoza, que se relaciona con el que acabamos de comentar, es la disputa entre los judíos de Ámsterdam,
que tuvo lugar en la década de 1630, cuando nació Spinoza. Aquí hay una discusión muy importante que se da en llamar la discusión de los eternalistas y los no eternalistas. Veamos de qué se trataba esto. Lo referido es si los castigos de las faltas graves eran o no eran eternas. O sea, cuando una persona transgredía gravemente algo, ¿el castigo es eterno? Por ejemplo, en los 10 mandamientos, el texto dice, Dios guarda su enojo de la segunda, la tercera hasta la cuarta generación de los que lo aborrecen. Casi se hablaría de que el castigo es eterno. Bueno, otros consideraban no, que el castigo no es eterno, que el castigo en determinado se difunde, hay como una nueva oportunidad y un renacer, y los castigos no son eternos. ¿Por qué era importante este tema? Y no era un tema de un ejercicio académico nada más. Porque como muchos judíos que ingresaban a Ámsterdam se escapaban de la Inquisición, y en la Inquisición y en la España católica muchos profesaban a escondidas el judaísmo y el cristianismo lo llevaban adelante de manera descubierta. Entonces algunos sentían que había un pecado que tenían que exculpar. Cuando iban a Ámsterdam, la mayoría volvía a su fe y pedía perdón por todos esos años que se vieron obligados a mantener la tradición cristiana. Entonces concretamente dice así, o católica en el caso de España. Entonces dice el texto, esto es referido a si los castigos de las faltas graves eran o no eternas. El tema dividió a la comunidad en dos bandos. El de los eternalistas, o sea que no hay expiación por los grandes pecados, que sostenían que los castigos eran eternos. ¿Viste? Los eternos hasta que se expían. Y los no eternalistas, que consideraban que por faltas temporales no podía haber castigos eternos, ¿okay? Que el tiempo tenía que terminar con ellos. Los primeros argumentaban que si creían que los pecados graves no eran sancionados eternamente, dicen así, si no son sancionados los pecados graves, la colectividad se debilitaría, incluyendo los marranos de España y Portugal, porque nunca estarían en riesgo la vida eterna. ¿Okay? Hasta que no se terminen de expiar los pecados, no pueden acceder a la vida eterna. Ven, ahí también ya está la diferencia con el pensamiento espinociano. La querella, aunque se mantuvo en secreto, fue tan seria que sometieron el asunto al Tribunal Rabínico de Venecia, que falló en favor de los eternalistas, entre los cuales, por supuesto, estaban Leví Morteira como Ben Israel. Las ideas de Spinoza tenían que ver con este asunto. Había alguna consideración política también respecto de esto. En términos generales, según la reglamentación, todo esto es importante tener en cuenta para poder evaluar que no era solamente maldad, es una situación lamentable de contexto sociopolítico histórico, ¿no?, que había en aquella época. O sea, los judíos sabemos que vivían en Ámsterdam, en Holanda, mucho mejor que en cualquier otra parte de Europa, mientras que eran expulsados de Francia 3 veces, no sé, fueron expulsados en 1630 de Austria y de Inglaterra 2 veces, y bueno, y gestionando que retornen con Menashe Ben Israel, que ya citamos. Bueno, todo eso, pero en Ámsterdam vivían tranquilos. Pero, como alguna vez alguien dijo, un español que leí un texto, dice, ni tan pelado ni con 2 pelucas, ¿no es cierto? Ni tan ni muy, dice el texto. La reglamentación del acceso de los judíos a Ámsterdam estaba reglamentada por un jurista muy importante que se llamaba Grotius, ¿no es cierto? Se admitía, ¿qué estableció Grotius para poder, digamos, legalizar el acceso de los judíos a la vida moderadamente liberal en Ámsterdam? Y atención con esto, porque eso también se entiende por qué la comunidad tomó esa decisión. Se admitía la colectividad judía siempre y cuando fueran ortodoxos. Eso dijo Grotius, el Estado holandés. Y establecía que todos los judíos debían declarar ante un magistrado, tenían que declarar que creían en un Dios único, creador y rector del universo, y origen de todo bien, a quien es obligación honrar y servir y venerar. Además, se debía reconocer que Moisés y los profetas han escrito la verdad bajo inspiración de Dios y que existe otra vida después de la muerte en la que el justo será premiado y el pecador será castigado. O sea, concretamente, está tocando los temas que eran polémicos para con los, por ejemplo, no eternalistas, para el pensamiento espinociano, para los movimientos radicales nuevos teológicos que estaban surgiendo en ese tiempo. Como que
Él dice, sí, los judíos todo bien que estén, pero no queremos problemas, no queremos zafados, no queremos rebeldes, todo viene encuadradito, tienen que creer en esto y lo tienen que firmar. Lo que de manera pública o secreta profesaran o enseñaran cosas distintas. Se hacía pasible de castigos corporales y, según la gravedad, hasta con la pena de muerte. O sea, libertad sí, pero si te portás bien, parecería ser. Por otra parte, los judíos no podían tener relaciones sexuales con cristianos, ni casarse con no judíos, ni pertenecer a los gremios por los que se dedicaron a negocios internacionales como los Espinosa, en los que algunos hicieron grandes fortunas, a tareas de servicio, a tallar diamantes, especular en la bolsa o prestar dinero. De manera que mientras en toda Europa los judíos eran perseguidos por el hecho de serlo, ser admitidos en Holanda, a pesar de las limitaciones, era excepcional y no obstante la condición de que integraran una comunidad monolítica, ortodoxa, cerrada y sin herejes. Grotius justificaba su reglamento admitiendo que si bien en todas las religiones hay heterodoxos, el gobierno no debe admitirlos y esos individuos deben ser separados y castigados si habían cometido actos propios de ateos. ¿Ven? Libertad, pero con control. ¿Cuáles eran esos actos? ¿No? Acá se refiere Grotius, el jurista holandés, que es el que decidía cuál iba a ser las exigencias a los judíos que ingresen a Holanda. Grotius especifica algunos de ellos. Primero, formular principios de una nueva doctrina, no estaba bien visto. Negar la resurrección de los muertos, estaba mal visto. Negar el juicio final, mal visto. Dudar que Dios es el creador del universo y negar la realidad de los ángeles. Por eso, en la condena que le hacen a Spinoza, están diciendo con el permiso de los ángeles, o sea, están declarando aquello que el Estado holandés quiere escuchar para que vean que los que lo están condenando son personas que se portan derechito y bien de acuerdo a los códigos de acceso que los holandeses permiten en función de los judíos. Estas ideas no están lejos de las que se acusaba Spinoza y era por ley obligación de los judíos purgar de su seno y castigar con la pena máxima a quienes hicieran este tipo de manifestaciones. El texto conminaba a los judíos por velar por su ortodoxia para poder seguir siendo tolerados en Holanda. Si recordamos el litigio de los eternalistas, esto está básicamente en lo que podíamos entender y plantear. De manera similar, las opiniones de Spinoza sobre Moisés en contra de la inmortalidad del alma también afectaban directamente a la reglamentación vigente. Las afirmaciones del joven Baruch ponían en riesgo la paz de toda la colectividad, como había sucedido con los anteriores condenados. Por esto es que la comunidad extremó las consideraciones para con el joven Spinoza antes de tomar su decisión, previendo una repetición del escándalo que había ocurrido con Uriel da Costa, ¿no es cierto? Una figura muy, muy importante, digamos, en aquellos tiempos, que también vivió una situación terrible. Quiero narrar lo que pasa con Gabriel de Acosta, que se va a llamar Uriel de Acosta, para que tengan una idea de cómo está narrado en él, básicamente, cómo era un acto de excomulgación. ¿Cómo era? Se los leo, ¿sí? Es breve, tenemos unos minutos y van a ver cómo era la cuestión. Este Gabriel de Acosta, después se va a llamar Uriel, él va a cambiar el nombre, nacido en Oporto en el año 1575, de familia de ricos comerciantes sefaradíes conversos, estudió religión en la Universidad de Coimbra, donde fue profesor. Encontrando defectos al catolicismo, se interesó por la fe judía de su familia y con su madre pasaron a ser practicantes en secreto del judaísmo. Ante el peligro de persecución por la Inquisición a los falsos conversos, Da Costa con su madre, sus 3 hermanos y su esposa, ¿sí?, emigraron a los Países Bajos. Tras instalarse en la comunidad sefaradí de Ámsterdam, adoptó el nombre de Uriel, variante hebrea de su nombre. Él se llamaba Gabriel, se cambió por Uriel, ¿sí? Se dedicó a estudiar el judaísmo, también empezó a encontrarle defectos a las enseñanzas y a las prácticas del judaísmo, que expuso por escrito y en público. O sea, él pensaba que la gloria de la libertad, cuando iba a huir
de la península ibérica, iba a encontrar alegría y dicha en el tema de Ámsterdam. Pero empezó a encontrar cosas que tampoco le cerraban. Lo que pasa es que cuando llega a Ámsterdam, en Ámsterdam, por lo que estuvimos explicando, la comunidad también era ortodoxa y también era bastante cerrada. Entonces no es que era el canto de la libertad religiosa cuando llegasen ahí. Entonces dice, la sinagoga le censuró por sus ideas a Gabriel de Acosta, o Uriel de Acosta, le censuró por sus ideas, concretamente, y sus ideas filosóficas, naturalistas, materialistas, irracionalistas, y fue excomulgado. Devino un libertino, pero lo reincorporaron y encontrando refugio en la comunidad judía de Hamburgo, pero también de allí fue expulsado al cabo de 7 años y 1640. Da Costa, ya un hombre mayor, llegó a un acuerdo con las autoridades para renegar públicamente sus ideas. Ella, el hombre, quería estar en paz con la comunidad. Quiero que piensen esto, cuando alguien era excomulgado, nadie podía hablar con él, ni visitarlo, ni comprar en su negocio, ni leer sus libros. Se volvía un paria. Si vos habías crecido en la comunidad cerraba tus puertas, ni el saludo te podían dar. Y él, este hombre, tal vez un poco más débil que lo que fue Spinoza, quiso volver a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, al cabo de 7 años, en 1640, Da Costa, ya un hombre mayor, llegó a un acuerdo con las autoridades para renegar públicamente sus ideas, algo así como Copérnico, y recuperar su posición en la comunidad. Fíjense de qué se trataba ese juicio. El día del juicio, con la sinagoga llena de familias, leyó una confesión de arrepentimiento, se le ordenó abrazar una columna y recibió con la espalda descubierta 39 azotes por el pecado de haber abjurado de la ley y ahora quería otra vez reconciliarse y volver. A espalda descubierta, 39 azotes. Según la ley judía, nunca deben pasar de 40. Finalmente, se proclamó su rehabilitación pública, pero atención con esto. Debió tumbarse en la puerta principal de la sinagoga para que toda la comunidad pasase por encima para salir del templo. Todo ejecutado con precisión ritual y sin atisbo de ensañamiento. Caminaban todos por encima de él a la salida del templo. Uriel, finalmente, tras ser felicitado por su entereza ante el castigo, volvió a ser un miembro pleno derecho en la comunidad de la Nueva Jerusalén. El padre de Spinoza era miembro del Mahamad. Probablemente su hijo Baruch, esto ocurrió antes de Spinoza, su hijo Baruch fue uno de los que pasó encima de Uriel. Algunos teorizan, ¿no? Un Spinoza más chico, en quien, en unas memorias que se le atribuyen, narra la humillación vivida de lo que él fue testigo con respecto a Uriel da Costa. Al final, tras ser 2 veces anatematizado por la sinagoga, separado 7 años de la comunidad, doblemente renegado del catolicismo y del judaísmo. Recuerdan que dijimos que él se había ido de Oporto, de Portugal, y renegó del catolicismo, ahora renegado del judaísmo, avergonzado por los suyos, atormentado por las dudas religiosas, Da Costa puso fin a sus días pegándose un tiro. Pero la primera bala no lo mató, la segunda sí. El clima era un clima durísimo, un clima terrible. Cuando escuchamos esto, nos damos cuenta, más allá de las posturas ideológicas respecto a la investigación y la teología de Spinoza, bueno, aquello con lo que tuvo que confrontar y cuál era la realidad en aquella época. Por supuesto, todo era mejor que la Inquisición y las piras de fuego, ¿no es cierto? Pero no era sencillo la vida en ese lugar. Bueno, abro en este momento, estamos justamente en tiempo y voy a abrir a las preguntas, solo que Marcelo disponga. Podés tomar. Hay saludos, hay preguntas, hay hasta parientes de Spinoza tenemos en los comentarios. Tenemos de todo, bueno. Pero lo que hay muchos son entre una mezcla de agradecimientos y felicitaciones y hasta emociones por un lado, lo que nos trae Spinoza y por otro lado, ¿quién lo trae? ¿No? Escuchar sobre Spinoza de la voz, de la boca y de la cabeza de Felipe es un lujo que nos damos y que creo que se nota que es muy valorado. Así que, si te parece, vamos a leer. Al principio siempre hay más bien saludos. Vale.
A ver, Lili, si querés empezar vos. Sí, claro. Gabriel Balbuena nos dice muy buenas tardes, los saludo desde Bogotá, Colombia. Matilde Pinto, buenas tardes a todos desde Palermo, Argentina. Estrella Levi, también desde Buenos Aires, shalom a todos. Adrián Cohen de Buenos Aires, saludos. Elisheva desde Miami, enhorabuena. Liliana y Marcelo, muchísimas gracias. Bendiciones. Yvonne Stern, saludos de Río de Janeiro. Sara Riddle, saludos desde México. Susana Poch, o Poch, no sé cómo se pronuncia, desde Montevideo. José Celdés, shalom para todos desde Mercedes Corrientes. Amelia Urriza, saludos desde Argentina. Dora Schwarzen, saludos a todos. Bueno, eso es lo que ponemos nosotros. Abelina Guiní, hola Abelina, con placer asisto a este encuentro. Con Felipe somos parientes. Guiní, por supuesto. Guiní, seguro. Gracias. Después Saludos. va a aclarar un poco quién es, pero además debo decir primero que nos pone muy contentos que está Abelina y recuerdo siempre de su esposo, de Jacques, uno de esas columnas que sostuvieron el templo de Camargo. Bueno. Raúl Osvaldo Barqui dice, mi abuela se llamaba Iafe. Entonces este debe ser Barquí. O Barquí. Bueno, claro. Se llamaba Violeta Iafe. Ah, mira vos, qué bueno. Alberto Abecasí, shalom a todos, un saludo especial. Yusuf Azulay, saludos a todos desde Izmir. Eso es un... lejos y trasnochado, Yusuf. Ya es la 1 de la mañana, ya son las 2 de la mañana en Esmirna. Mira, a este Yusuf le digo, Oshkeldim, Oshpuldum y Enel Buirub. En turno tiene que ser bienvenidos. Bueno, Bernardo Guzmán nos dice shalom desde Tucumán. Viviana Levi, buenas tardes. Gloria Cohen, buenas tardes desde Buenos Aires. Una alegría compartir un nuevo encuentro del Centro Cultural Sefarad. Julia Gabriela Masri, muchas gracias por estar con esta charla. Rivka Espinosa nos dice shalom. Abelina Guiní nos dice, mi abuela materna, Miriam Codrón, era hermana de tu abuelo, Narciso Codrón. Ah, yo me acuerdo de la tía Miriam. Yo la conocí a la tía Miriam, ¿sí? La tía Meriam. Meriam, no Miriam. Sí. Sara Elisa Codrón también nos saluda con su hola. Mi querida primita. Rosa y Julio Svino Besser dice, me conmueve y emociona la vida de Baruch Espinosa. Alan David Carciente dice, mencionó que Espinosa era óptico. Sí. Sí, efectivamente. Gabriel Balbuena, excelente y enriquecedora exposición. ¿Qué comentario nos puede hacer en torno a las relaciones de Espinosa con Juan de Prado? Bueno, Juan del Prado era un personaje muy importante. Mira, Juan del Prado, primero que tuvo un destino similar al de Espinosa. Juan del Prado, les comento, nace en el año 1614 en Jaén, aunque algunos sostienen que era portugués. Inició sus estudios de medicina en la prestigiosa Universidad de Alcalá y logró plaza en la sección de médicos del Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de Alcalá a partir de 1633. Prado mantuvo una amigable tertulia con Espinosa, al menos durante un par de años, y por esto se le suele atribuir al médico la heterodoxia religiosa espinosista y la consideración de la razón como único criterio de verdad. Negaba la autoridad rabínica, el origen divino del Antiguo Testamento y la idea de pueblo elegido. Fue delatado en 1656 por Baltasar Orobio de Castro, bajo tortura en carta ante el Santo Oficio, que llevaba por título Epístola invectiva contra Prado, un filósofo médico que dudaba o no, creía la verdad de la Divina Escritura y pretendía encubrir su maldición con la afectada confesión de Dios y la ley de la naturaleza. O sea, lo criticaba porque tenía un pensamiento muy parecido al Espinosa, ¿no? Finalmente, digamos, en su confesión, Orobio describe a su amigo y protector Prado, porque en realidad lo traicionó, como un partidario de un naturalismo descreído y de ideas libertinas desde 1643. En 1656, Prado fue primero amonestado y en 1658 condenado por las autoridades judías de Ámsterdam
en un sonado proceso similar al que sufrieron Uriel de Acosta antes y luego Baruch Espinosa. No se sabe la fecha exacta de la muerte de Juan del Prado, aunque se sabe que fue un accidente, concretamente, y en definitiva desapareció de la escena política. Sí, tanto Uriel de Acosta como Juan del Prado están hermanados con Espinosa respecto de la suerte del anatema. Muy brevemente, ¿no? Por supuesto. Claro. Florentina Rodríguez López dice muy buenas noches desde Barcelona, un honor escucharlos. Marcos Neugovsen, un placer aprender con el rabino Yafé. Daniela Adida nos dice shalom, saludos a todos. Daniel, perdón. Fabián Navarro, shalom. Oscar Weingortin, impactante esta historia. Yo leí el famoso libro y con esta conferencia de tan alto nivel estoy aprendiendo más sobre este personaje tan conmovedor. Gracias. Bernard Miller, saludos desde Londres. Gracias. Fascinantes explicaciones tan claras de las razones por las cuales se excomulgaron a Spinoza. Aún más interesante porque él era un primo remoto por la familia de mi madre y hasta ahora yo no había entendido qué eran sus crímenes. Y compartimos un bisabuelo, para mí el número 15, Álvaro Rodríguez de Porto. Sara Elisa Codrón, muy interesante. Gracias. Pablo Altés, saludos desde París, interesantísima exposición de la vida, la época y la obra de Spinoza. Loni Armijos, éxitos, muchas gracias, Loni. Amelia Urriza, gracias. Fabián Navarro, muy buena charla histórica. Bernardo Guzmán nos dice, excelente visión acerca de Baruch Spinoza, muchas gracias. Adi Sousa, shalom y gracias de Lisboa. Berta Kogan, de Lima, Perú. Gorodischer Isidoro, muchas gracias desde Santiago de Chile. Erika Gelber, saludos desde Uruguay, Montevideo. Patricia Butelman, muchas gracias. Alberto Becasís, ¿es reconocido Spinoza en la actualidad por el Estado de Israel y las comunidades judías? Es una pregunta muy buena. La verdad que hubo momentos en la historia donde querían formalizar la anulación de Spinoza, la anulación del anatema Spinoza. La verdad es que en forma no formal muchos sostenían esa postura, pero nunca se anuló formalmente, tal vez por cuestiones políticas en Israel y por el poder quizás de la ultraortodoxia que todavía ostenta, digamos, hasta el día de la fecha, nunca se terminó de hacer. Hasta donde yo sé, no hay un monumento o una imagen construida en recuerdo de Spinoza. Me parece que en algunos niveles todavía del pueblo de Israel esto es un tema discutido. Pero por supuesto, esto en términos generales a nivel del Estado. Yo estudié a Spinoza profundamente en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ya que estoy tocando esos años maravillosos en Israel, mi profesor fue el doctor Yossi Kaplan, un argentino que fue a vivir a Israel, viene a la Argentina cada tanto, y bueno, yo estudié, él es un experto en Ámsterdam, y tuve la suerte de estudiar con él justamente este tema. O sea, la Universidad de Spinoza es fundamental en Israel, ¿no? Pero la cuestión política todavía está dando vueltas. Claro. Lo que sí puedo decir es que hay una calle en Israel, eso sí, lo pude ver, que hay calle sobre Spinoza. No es tanto honor, pero algo hay. Sí, bárbaro. Estábamos acá. Acá. Adrián Cohen, a la muerte de Spinoza, ¿quién o qué escuela filosófica tomó su mensaje, su enseñanza? Sí, quiero tomar el principio. Como dijimos al principio de la exposición, concretamente, básicamente todos toman Spinoza. Quiero traer el pensamiento de algunos filósofos y dicen, Benedicto Spinoza o Baruch Spinoza es el último filósofo medieval y el primer filósofo moderno. Como dije al principio, todo el mundo tiene como una guía interna el pensamiento spinoziano. Así como Spinoza tenía a Hobbes, tenía a Descartes, ¿no es cierto?, y otros
que influenciaron en su pensamiento, él se transformó en un pensador filosófico que continúa hasta el día de la fecha con una vigencia absoluta. Nadie que no haga un trabajo serio de filosofía puede descartar o no tener en cuenta el pensamiento spinoziano en la filosofía general. José Luis Tarica, saludos desde Buenos Aires. Lo recuerdo cuando era muy joven por su paso por el templo Shalom. Era un placer escuchar, es un placer, me imagino, escucharlo, y nos manda saludos. Muchas gracias. No, está bien, era un placer escucharlo cuando era seminarista. Cuando era, bueno, sí, era mucho más joven además y más lindo. Sí. Bueno, para los que lo quieran escuchar, en el canal de YouTube de Sefarad está un trabajo que hizo Rabino Felipe Yaffe, sobre la liturgia de Yamim Noraim, donde se lo puede escuchar cantar y con un mensaje realmente muy interesante de escuchar. Eso está entre los videos que están en el canal. Pablo Finkel, hola Liliana y Marcelo, saludos desde Bahía Blanca. Susana Fleischer, disculpe, el caso del pretendido arrepentimiento no fue de Copérnico, sino de Galileo. Tiene razón. Gracias por la corrección. Lo que pasa es que a veces Copérnico y Galileo se mezclan en la memoria. Se mezclan mucho. Tiene razón. Gracias. Azul Marina Mecorot dice gracias. Jacobo Schmiel Espinosa hoy. Es más o menos lo que ya contestó recién. Claro. Estela Neira, desde Lima, muy iluminador. Imagino que eso es Lima. Cuca siempre un lujo escuchar al Rab. Jacobo Schmiel, hay calles en Israel, bueno, sí, los pasamos recién. Quedan desfasados a veces los mensajes. Diana Yanover, desde Córdoba, Argentina, interesante refrescar conceptos y aumentar conocimientos. Gracias. Pablo Frenkel nuevamente, Ben Gurión propuso eliminar el Geren sin conseguirlo. Exactamente, es lo que dijimos antes. Hubo intentos, pero no prosperó. Lo mismo nos aporta Susana Fleischer. Fernando Nimrod, al fin entendí a Spinoza, gracias. Es un logro, ¿eh? Estrella Levy dice, se pone sobre la mesa la eterna duda, ¿qué es ser judío? Fabián Navarro, Galileo es posterior a Copérnico. Y con eso terminaron los mensajes, siempre después agregan algunos más. Los mensajes siempre quedan, así que aunque no los leamos, si alguno quiere seguir escribiendo mensajes, puede hacerlo, por supuesto. Bueno, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Excelente. Tenemos para conversar mucho más. Yo tengo 1.000.000 de preguntas, pero me van a matar si te las hago ahora. Así que lo dejaremos para lo privado. Lo que Tenía reservado también algunas imágenes, incluyendo la firma de Einstein cuando fue a visitar la casa de Baruch Spinoza. La verdad que es cierto, cada vez que nos metemos con Spinoza, se abren puertas para seguir con eso. Y bueno, tenemos a lo largo del año posiblemente podamos seguir avanzando sobre el tema porque da para más. Siempre da para comentar. Las discusiones estas, yo pensaba, no me sorprende que se dieran en el siglo XVII, estamos hablando, ¿no? Sí. Lo sorprendente es que hoy algunas cosas se sigan discutiendo entre ortodoxia y no ortodoxia. En el siglo XVII era razonable, hoy parece un poco más anacrónico, pero bueno, es lo que es. Bueno, Felipe, un momentito, yo comenté sobre, cuando estaba presentándote, Felipe, que sos fundador y también profesor en el Instituto Kibun. Así es. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el instituto, qué están haciendo en este momento. Bueno, fantástico. Bueno, Kibun es un proyecto que fue tomado por mucho cariño por mucha gente y sobre todo desde que venían a estudiar a mi casa distintos grupos de estudio y después todos se abroquelearon en el tema de la pandemia en hacerlo por Zoom y estoy dictando un montón de cursos que, tienen que ver con encontrarnos a estudiar distintos temas. Para poder contactarse con nosotros, básicamente lo que tienen que hacer es primero, la dirección es kibun.com.ar, el mail es info@kibun.com.ar, Instagram Kibun Argentina y Facebook Kibun Argentina. Bueno, los cursos que estamos dando en este momento, que están allá para aquellos que tienen ganas de incluirse, ¿no es cierto? Tenemos el lunes grandes personalidades del mundo judío y de Israel,
Los martes estamos sobre antisemitismo, judeofobia, su metamorfosis a través de los tiempos. Miércoles, crítica bíblica, textos de género y terror en la Biblia, sobre historias de narrativas bíblicas, sobre la cuestión de la persecución y del dolor de la mujer. Acá falta un curso más que tiene que ver con el tema de Torá, los miércoles a la mañana. Estamos estudiando el derrotero de Jacob. Y finalmente, el día jueves a la mañana tenemos dilemas y desafíos del Israel hoy, ¿no? Aquí tienen los datos de cómo comunicarse. Aquellos que tengan interés, va a ser un gusto poder recibirlos. Así que bueno. Muy bien, excelente tarea. Siempre es bueno contar con la posibilidad de tomar alguno de esos cursos y de, bueno, como decías, en estos tiempos de pandemia más todavía, pero siempre es esclarecedor ir conociendo y de tan buena mano como es la tuya, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo. Yo personalmente les agradezco mucho y bueno, fue un placer realmente que podamos compartir esto. Y para nosotros un gran honor, realmente. Para entonces, mí también, yo quiero decir también que nos une con Felipe muchos años desde que ambos éramos más jóvenes, yo más joven que él. Y la verdad, no era necesario especificar tanto, ¿no? Pero... y la verdad que es más de un placer simultáneo, por un lado por lo afectivo y por otro lado por la capacidad que tiene este hombre de lo que sabe y de cómo lo transmite. Seguro que sí. Y además de los cursos de Felipe, les contamos que nosotros también tenemos algunas actividades y los invitamos a participar de los cursos de ladino, del taller de danza y también los cursos sobre historia judía en Europa y en América de la mano de la profesora Alicia Ben-Meri. Tenemos actividades los domingos en ladino para quienes quieran volver a escuchar nuestra lengua querida de la mano de tanta gente en el mundo que hoy todavía la puede hablar. Y la próxima semana tenemos en este mismo horario trastornos genéticos de la alimentación en Sefaradim y Ashkenazim, como decía Marcelo al principio. También en esta oportunidad podemos sumar al público ashkenazí con un aporte tan interesante sobre la genética y la alimentación y qué cosas nos producen a nosotros, los judíos en general. Listo, nos reencontramos o el domingo, o en el viernes en el programa de radio, o el jueves que viene, o en cada momento en el portal en sefarad.com. Ahí está toda la agenda, todos los horarios, todas las horas para cada ciudad y cómo acceder a cada uno de estas actividades virtuales. Y reiterarles la recomendación que vayan a kibun.com.ar para los cursos de Felipe. Chao. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias.